Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y voy a traer el sermón de la semana desde aquí, el bosque. Y usualmente está muy silencio, muy quieto aquí, ¿verdad? Y paz, mucho paz, me gusta, porque no hay mucho ruido y cosas así. Pero hoy hay muchos aviones que están saliendo a todos lados. Y porque tenemos un base militar muy cerca, entonces disculpe si viene un avión muy ruidoso, ¿verdad? Pero aparte de esto, está bonito aquí y voy a traer el sermón de la semana. Bueno, ya viene uno, no sé si puedes escuchar o no. Pero el sermón que traigo yo hoy es muy importante, pienso yo, y pienso que debo hablar de esto porque muchos están hablando de esto. En el mundo, en las noticias, escuchamos mucho de esto. Aquí en los Estados Unidos, quizás donde vives tú. Pero hay mucha gente yendo, gritando, usualmente de la universidad. Hay muchos grupos que andan en desfilas diciendo, una libre Palestina, o una Palestina libre, dicen. Y cuando yo veo esto, yo digo, ¿por qué están pidiendo eso? ¿Y qué dice la Biblia de eso? El mundo dice algo y muchos en el mundo solo siguen lo que el mundo enseña, sin estudiar. Esto no es algo que debemos hacer, debemos siempre estudiar nosotros mismos para ver si lo que enseña el mundo es correcto o no. Entonces, mi sermón que tengo preparado para hoy está intitulado, ¿por qué hay gente protestando por una Palestina libre? ¿Conocen su Biblia? ¿O leen su Biblia? Porque cuando yo veo a ellos andan diciendo, mire, libre Palestina, Palestina libre, dicen. Y yo digo, ¿de qué hablas? Bueno, nosotros queremos que libres son, ¿o qué significa libre cómo? Y ellos quieren gritar, desde el río hasta el mar. Y yo veo al mapa de Israel y ahí están los términos, ¿verdad? Río de Jordán y el mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Que debemos quitar completamente cada judío de Israel para que no existe? Esto es muy feo. ¿Y qué dice la Biblia de esto? Como un cristiano, yo sé lo que creo, pero yo no lo creo porque los demás cristianos lo crean. Yo lo creo porque yo estudio y yo leo mi Biblia. Y leyendo la Biblia, yo veo lo que Dios dice. Y yo veo que esto no solamente es una lucha física entre los de Islam y los judíos, los de Palestina y Israel. Hay una batalla espiritual de un Dios falso contra el Dios verdadero. Entonces yo veo que muchas veces en este mundo algo espiritual afecta el mundo físico. ¿Me entiendes? Quizás sí, quizás no. Pero vamos a hablar de esto hoy. ¿Por qué hay gente protestando por una Palestina libre? Muchos en este lado enseñan lo que ellos aprenden en la universidad. Y la universidad enseña el anticolonialismo. Y en la universidad ellos enseñan así. Los judíos vinieron a Israel, a esta tierra, y robaron la tierra. Y por esto son los malos. Y los palestinos deben tener la tierra porque es de ellos. Y ellos de Israel poco tiempo tienen ahí y son ladrones de la tierra. Y cuando yo escucho a este argumento, yo digo, ¿qué son su voz? ¿Por qué me dices así? Esto no es históricamente lo que pasó, ni bíblicamente. Esto no es la verdad. La verdad es, los judíos han sido en este lugar por más de 3,500 años. Podemos ir atrás, desde el tiempo de Moisés, el Éxodo, de 1400 hasta 1500, salieron de Egipto y entraron en la tierra prometida por Josué. Entonces yo veo que históricamente los judíos tienen más que 3,500 años en esta tierra. ¿Quién eres tú diciendo que ellos son colonistas?
que hace poco llegaron. Cuando tenemos la historia de más de 3,000, bueno, casi 4,000, porque Abraham era casi 2,000 años antes de Cristo. Okay, esto entonces es casi 4,000 años atrás. Y Dios mismo prometió a Abraham este lugar. Entonces yo leo mi Biblia y yo no puedo estar en el lado de ellos que dicen libre Palestina. Porque ellos van a un extremo diciendo hasta que todo es Palestina y no existe Israel. No, este es un extremo. Ellos son de la gente, de la semilla, de la promesa que Dios dio a ellos, los judíos. Ellos tienen derecho a la tierra. Y si uno quiere vivir ahí, él puede. Pero ¿por qué quieren dividir? ¿Por qué quieren ataques de terroristas? ¿Por qué quieren decir cosas así? No tienen derecho a estar. ¿Por qué? Porque han sido algo en la universidad que no es correcto. Yo fui a la universidad. No me gusta. En la universidad me enseñaron muchas cosas muy feas. Y era un lugar de mucho pecado. Y yo no quería nada del pecado. Pero ellos enseñaron, no, está bien fornicar, está bien experimentar, no hay autoridad, no, la Biblia no es verdad. Y atacaron la Biblia y atacaron mi creencia en Dios. Entonces yo fui a una universidad secular por un año y yo dije, ya no más, ya. Y yo fui al Instituto Bíblico y gradué, porque yo creo en Dios y la Biblia. Y yo no quería estar cerca de gente que no quiere nada con Dios. Hasta predican en contra de lo que la Biblia dice. Los arqueologistas, ¿cómo se llama? Arqueología. Los arqueologistas todos los días están descubriendo más cosas que prueban que la Biblia es verdad. Pero cuando yo estuve en este año en la universidad secular, me enseñaron, la Biblia no está correcta y no existe Dios. Y yo estudio la Biblia, y yo estudio los arqueologistas, toda la historia está de acuerdo con la Biblia. Y todos los días encontrando más y más que prueba que la Biblia es verdad y que sí existe Dios. Entonces yo veo las universidades no como lugares de alta enseñanza o de alto entendimiento. Yo los veo de lugares de propaganda que enseñan la agenda que ellos quieren enseñar. Y muchas veces esto está en contra de la Biblia. ¿Ok? Y una cosa hoy en día que muchas universidades en los Estados Unidos están enseñando es, hay que ir a protestar y hay que pedir una Palestina libre, porque los judíos son malos, porque los judíos robaron la tierra. No, los judíos estaban ahí más de 3,500 años, entonces sí tienen derecho, según la historia y según Dios. Y vamos a ver algunos versículos de esto, porque yo quiero que tú puedas ver dos lados. El mundo solo quiere que escuchamos su lado, pero siempre hay otro lado. Y muchas veces el lado del mundo es el lado en contra de Dios y la Biblia. Entonces miramos que el mundo está guiado por Lucifer o Satanás, no por Dios. Por esto es importantísimo que estudiamos nosotros. Bueno, ¿de dónde viene Palestina? Palestina, la palabra Palestina, viene de la palabra Peleset, un pueblo cerca de Egipto. Y la primera vez que miramos la mención Peleset es en el templo Medinet Abu, en Egipto. En el medio de Egipto, cerca del río Nilo, hay un templo, el Medinet Abu templo, que habla de los Peleset. De Peleset viene Palestina, la palabra. Pero de Palestina también vienen los filisteos, ¿verdad? Sí, espero que estoy diciendo correcto, filisteo. Los filisteos, los de Asiria, llamaron Palastú o Pilistú. En inglés, Philistine. Philistine es la palabra en español, si no me equivoco, es filisteo.
Entonces, de los filisteos viene la palabra Palestina. La palabra Palestina aparece la primera vez más o menos en el siglo V antes de Cristo, cuando Heródoto lo llamó Palestina. Entonces muchos hombres llaman a esta tierra Palestina, por eso, por los filisteos. Pero los filisteos solo tenían un parte, a la izquierda, abajo, cerca de Gaza, Ashkelon, Asdod. Entonces, en la Biblia no se llama Palestina, en la Biblia se llama Canaán, la tierra de Canaán. Y después la tierra de Israel. Porque la Biblia dice que la tierra pertenece a Israel. Israel vino de su abuelo Abraham. Vamos a ver en la Biblia lo que la Biblia dice. Y muchos de las universidades no quieren nada de la Biblia. Pero la Biblia es un libro de historia. También es un libro de Dios que nos da la verdad. Y en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8 leímos. Dios hablando a Abraham. Y Dios dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para hacerte a ti por Dios y a tu simiente después de ti. Y te daré a ti y a tu simiente después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces la Biblia dice que Dios dio la tierra que ellos quieren llamar Palestina, que llamamos nosotros hoy Israel, a los judíos, a Israel, a Abraham. Y dice, por perpetuo. Esto en inglés es everlasting, por siempre. Entonces, en el mente de Dios, Dios por siempre dio la tierra a los judíos, no a los palestinos. Entonces, ¿por qué están llamando a ellos y gritando, Palestina libre? ¿No saben lo que la Biblia dice? Versículo 21 dice, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual te parirá Sara por este tiempo el año siguiente. Entonces Dios dijo, ok, a Israel prometo dar la tierra por siempre. Y también yo daré a su hijo, Isaac. Ahora, si tú conoces la historia, tú conoces lo que la Biblia enseña. Abraham tenía dos hijos, Isaac y Ismael. Y Ismael dice Dios, no, yo no doy. A Isaac doy la tierra. Entonces, de Abraham a Isaac, no Ismael. De Ismael vienen muchos de los palestinos. Después leímos esto en Génesis 28, 13 hasta 15. Y aquí el Señor estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, a tu simiente. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Dios dice, esa es mi promesa a Abraham y a Isaac, que daré todo, al norte, al sur, al este, al oeste. Todo doy yo, y es mi promesa. Ahora vamos a Éxodo capítulo 32. Pero no solamente fue dado la promesa de la tierra a Abraham y a Isaac, también al hijo de Isaac. Y Éxodo 32, 13 dice así. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo,
Y dícholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo, y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho, y la tomarán por heredad para siempre. Isaac tenía Jacob y ¿quién? Esaú. Pero Dios no dijo a Esaú, Él dijo no, a Israel, porque Jacob, Dios cambió su nombre a Israel. Y Israel tenía 12 hijos, los 12 tribus de Israel. Entonces, según la palabra de Dios, libre Israel. Y que todo allí debe pertenecer a Israel, porque por siempre, dice la palabra de Dios, Dios dio la tierra a los de los 12 tribus. No a Esaú, no a Ismael, solamente a los 12 tribus de Israel. Entonces, ¿por qué en el día de hoy tenemos gente diciendo, no tienen derecho ninguno de ellos a la tierra, a libre Palestina, dice? Ok, ¿no has leído la Biblia? ¿No crees en Dios? Quizás esto es el porqué. Son sonsos, son dundos, son tontos, ¿verdad? No han estudiado, ellos van a la universidad, pero no aprenden nada. Hay que leer la historia, el libro antiguo, la promesa de Dios. Y tú no vas a decir tantas cosas, pero ellos lo dicen. Entonces Dios dio la tierra a Israel, a Jacob o a Israel. Nehemías ahora, quiero leer el libro de Nehemías, porque en el libro de Nehemías leímos más. Mira qué importante es leer la Biblia. Si no leen la Biblia, ¿en qué lean? ¿En qué crean ellos? ¿Tienen otro Dios en vez del Dios mismo de la Biblia? Ni idea, pero quizás. Nehemías capítulo 1, versículo 8 hasta 9. Mire lo que dice. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos. Mas os volveréis a mí y guardéis mis mandamientos y los pondréis por obra, si fuera vuestro lanzamiento hasta el cabo del cielo. De allí os juntaré y traerlos al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Entonces Dios dice, mire, si los judíos van a otros lados, yo los agarré, yo los juntaré y yo los traeré a esa tierra, porque yo he jurado por mi nombre, porque es el lugar de mi nombre. Entonces entró en la tierra, porque los judíos estaban 400 años en otro lugar, pero Dios dijo, mira, Moisés, hasta ahí, y con Josué entraron. Entonces la Biblia habla mucho de la tierra, la Biblia habla mucho. Vamos a Jeremías. Y la Biblia claramente nos dice que esa tierra pertenece a la gente de Israel. Jeremías 29. Jeremías 29, 14. Leímos. Y seré hallado de vosotros, dice el Señor, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor, y os haré volver al lugar donde os hice ser llevados. Durante la historia de Israel, a veces miramos que ellos están cautiverios, ¿verdad? Tomados como cautivos, ¿cómo es la palabra? En cautividad, podemos decir. Otra nación los toma, pero siempre regresan. Regresan porque Dios dice, porque esa es tu tierra. Y miramos esto claramente. Y quiero preguntar, ¿puede ser esto una profecía? Porque miramos que cuando Cristo murió, muchos judíos fueron esparcidos por casi 4,000 años, pero regresaron a la tierra. Y en 1947 empezaban a entrar otra vez. 1948 fueron una nación otra vez. 1949 comenzaron la Knesset,
lo que es el gobierno de Israel. Entonces, Israel existía después de casi 2000 años, porque Dios lo permitía, porque Dios lo prometió y lo hizo. Dios existe y Dios cumple sus promesas. La Primera Guerra Mundial era para preparar la tierra para los judíos. La Segunda Guerra Mundial era para preparar a los judíos para la tierra. Esto es un dicho que tenemos en inglés, pero hace sentido porque cuando vino la Primera Guerra Mundial, esto hizo la preparación de la tierra para los judíos, con un hombre que se llamaba Balfour. Balfour declaró que esa tierra es ahora para los judíos y que ellos pueden regresar. Pero muchos judíos no querían regresar. Vino la Segunda Guerra Mundial, vino Adolfo Hitler y él mató millones de judíos. Y muchos de estos judíos dijeron, queremos nuestra tierra, queremos volver, queremos ir otra vez. Y fue preparado el corazón de ellos para regresar. Vamos a leer el libro de Segundo de Corintios. Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas leímos esto. El último capítulo de Segundo de Crónicas. Y los últimos 2 versículos. A través de la historia miramos a Dios protegiendo a Israel. Y cuando salen de la tierra, siempre recogiendo todos para entrar otra vez. Y miramos el cautiverio de Babilonia de 70 años, profecido en Jeremías. ¿Y de qué habla eso? Pues Daniel. Estamos estudiando versículo por versículo en inglés, Daniel, donde reunimos. Y miramos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23, lo cual es el último libro en la Biblia de los judíos. Qué interesante, porque dice a todo judío volver a Israel, volver a Jerusalén. Entonces, la Biblia de los judíos termina con volver a Jerusalén, tu ciudad o tu tierra. Pero dice, versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor excitó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que es en Judá. ¿Quién de vosotros hay de todo su pueblo? El Señor su Dios sea con él y suba. Hay que subir, hay que ir. Porque suba, porque está en las montañas y hay que subir para llegar a Israel. Pero es un mandamiento de un rey pagano a todos los judíos. Regresar a tu tierra. Eso es para mí muy interesante. Hay otro hombre, y esto es después de 70 años. Y esto termina los 70 años de cautiverio profetizado en el libro de Jeremías. Pero para mí es muy importante entender esto porque Dios trabaja en tal forma que siempre usa números. Y como ellos tenían 70 años ahí, Dios también hace 70. Porque en 1948, Israel otra vez empezó como nación. 70 años después, había un hombre que se llamaba Trump, el presidente Trump. ¿Y qué hizo él? Él hizo un mandato o mandamiento, podemos decir, un mandato, ¿verdad? Como dice aquí, decree, ¿verdad? Hice un decreto, diciendo a Trump, o Donald Trump, el presidente, Israel, tu capital es Jerusalén. 70 años tenía la tierra sin tener capital. Y si no me equivoco, era en 2017, el 6 de diciembre, Trump dijo, el capital de Israel es Jerusalén.
Y en el 14 de mayo de 2018, exactamente 70 años después, se mudó la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el capital de Israel. ¿Puro coincidencia? ¿O Dios está mirando a su pueblo, cuidando a su pueblo, dirigiendo a su pueblo, como Él hizo en el Antiguo Testamento? Pienso que era Dios. Entonces, la tierra pertenece a los judíos. Y algún día, según la palabra de Dios, Dios mismo va a regresar a Israel. Y Dios va a gobernar en Israel. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué quieren los de libre Palestina que los judíos salen de la tierra? Cuando la Biblia dice que ellos van a estar por siempre y que algún día su Dios, Jesús, va a venir y gobernar en esa tierra. ¿Es porque ellos están en contra de Jesús? Quizás. Lucas 1:31 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí, dice, y he aquí que concebirás en el vientre y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob eternamente. Y de su reino no habrá fin. Muchos que están gritando, una Palestina libre, están diciendo, desde el río al mar. ¿Qué están diciendo? Que salen de toda la tierra. Pero la Biblia dice no. Dios prometió a ellos la tierra, ellos la tienen, y algún día viene Dios mismo para gobernar desde la tierra en el trono de David. Esto es lo que la Biblia dice. Y yo quiero seguir a lo que la Biblia dice. Pero hay muchos en el mundo de hoy que están en contra de la Biblia. Y muchos en la universidad. Y de la universidad viene este movimiento ante Israel. Pero es muy triste que no lean la Biblia, porque la Biblia dice que sí, ellos van a quedar. La Biblia habla mucho de todo esto. Y yo no sé si tú conoces la historia, pero según la palabra de Dios, la Biblia enseña que en los últimos días hay 7 años de profecía. La última semana de Daniel, 7 años. Y para mí y para muchos cristianos, me gusta estudiar la profecía de los últimos días, porque incluye a Israel. Y cuando miramos a la guerra en Israel, estamos mirando exactamente lo que la Biblia dice. Estamos diciendo, wow, todo va a salir como la Biblia dice. Y los que están gritando, una Palestina libre, ellos están mostrando que ni idea tienen ellos de lo que es la profecía de la Biblia. Ellos quieren que los judíos salen y no van a salir, van a quedar. Pero ¿qué dice la Biblia de la profecía? Que el anticristo va a gobernar por 7 años después del rapto. El rapto es cuando viene Jesús para llevar al cielo todos los salvos de la iglesia. Después los judíos van a reconstruir su templo y adorar por 3.5 años. Después entra el anticristo, él va a gobernar por 3.5 años. Y él va a decir a los judíos, sálgase. Y muchos van a huir a las montañas y estar protegidos por 1.260 días, o 42 meses, o 3.5 años. Entonces la Biblia tiene la profecía de lo que ha de venir. Después de este tiempo vendrá Jesucristo a la batalla de Armagedón. Y Él va a gobernar en la tierra, en Israel, sobre los judíos como el rey de los judíos. Entonces debes conocer lo que la Biblia dice. Yo no sé por qué hay muchos que ni idea tienen de lo que la Biblia dice. ¿Pertenece en la Biblia la palabra Palestina? Vamos al libro de Joel. Joel capítulo 3, versículos 4 y 5. Mire lo que dice. Joel 3, 4. Y también
¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Y todos los términos de Filistea. En inglés dice Palestina. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. ¿Estás mirando las noticias? En el año pasado, 2023, en el 7 de octubre, de Gaza, del lugar de los filisteos, ¿verdad? De este lugar donde hay los palestinos, salieron terroristas y ellos hicieron mucho malo en contra de los judíos. Tomaron cautivos algunos 240 personas. Mataron 1,300 personas los terroristas de aquel lugar y salieron de Gaza. Pero Dios dice, mire, si tú vienes a hacer esto a mi pueblo, a tu cabeza caerá el pago. ¿Y qué pasó después de 17 o el 7 de octubre? Israel atacó a Gaza y lo destruyó mucho. Ahora, es cierto, algunos inocentes fueron matados, pero en cualquier guerra muchos inocentes mueren. Pero fueron inocentes los malos que atacaron a Israel y hizo este daño y mató muchos. No, son terroristas. Y hay muchos terroristas en contra de Israel. Muchos nombres tienen ellos. Voy a hablar de ellos un poco más adelante. Pero Gaza, la palabra Gaza se encuentra 19 veces en 18 versículos en la Biblia. Hace poco fui yo a Israel y yo lo conocí. Y yo fui de los términos de arriba hasta los términos de abajo. Y nosotros no entramos en Gaza, pero yo vi de lejos Gaza. Y estábamos nosotros entre 10 y 15 millas de Gaza. Y muy lejos casi pudimos ver el lugar de Gaza, donde los terroristas atacaron. Fueron terroristas de Hamas. Y Hamas quería atacar a Israel para matar muchos judíos, porque ellos quieren que los judíos salen de la tierra. En el norte hay otros terroristas que se llama Hezbollah. Y cuando estábamos ahí, yo no vi los misiles, ¿verdad? No sentí, no oí, pero nosotros estábamos viajando y cruzábamos por una ciudad. Y las noticias salieron poco después que cuando nosotros habíamos salido, cayeron explosivos, ¿verdad? Cayeron misiles que destruyó un lugar donde tenían botellas de vino. Entonces nosotros no estábamos, pero pudiéramos pues morir de los ataques de los de Hezbollah. Hay muchos terroristas, ISIS, los hermanos islámicos, Hamas, los Houthis, Liberación o Organización Palestina, son terroristas. Y los terroristas son los que gritan, una Palestina libre. Así gritan ellos porque odian a los judíos. Entonces, cuando en los Estados Unidos empiezan los de las universidades a gritar una Palestina libre, nosotros miramos, ¿son terroristas? Porque así enseñan los terroristas. Y pensamos, ¿son violentos? ¿Nos van a dañar? Porque es un grupo de terrorismo. Bueno, muchas cosas que puedo decir, pero el lugar de Gaza y un poco más arriba, Ashdod y Ashkelon, ellos están en la mapa todavía. Esto fuera donde estaban la raza de los gigantes. Josué 11:22. Era un gigante que se llamaba Goliat. Y ya sabe la historia de David, como David mató a Goliat. Esto es el lugar de los filisteos. Y en 1 Samuel 6:17 habla de filisteos. Vamos a Amós, porque quiero que entiendas algo. Cuando uno está en contra de Dios y la Biblia, pues esto es muy triste. Y nosotros que somos cristianos debemos hablar.
y dar advertencia. Mire, uno está gritando en contra de los judíos, el pueblo de Dios. Hay que tener cuidado. ¿Y quiénes son? Terroristas. Entonces, por esto quería dar este sermón y contarte de lo que la Biblia dice. Ellos dicen, no, judíos fuera, una libre Palestina, solo ¿de qué? De ellos. Desde el río al mar. Esto es todo Israel. Pero ¿cómo podemos como cristianos estar en el lado de los terroristas que gritan lo mismo? Yo no puedo. Yo sí quiero saber por qué dicen, pero yo leo mi Biblia y yo leo, no, Dios dice que es de ellos. Entonces yo no puedo tomar tu lado. Ellos son de Dios y ellos son el pueblo de Dios, entonces tengo que estar con Dios y la Biblia. Sí tienen derecho a estar porque tienen más de 3,500 años de estar ahí. Bueno, Amós 1, 6 y 8. 6 al 8. Así ha dicho el Señor, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto, no desviaré su castigo, porque llevó cautiva toda la cautividad para entregarlos a Edom. Y meteré fuego en el muro de Gaza y quemará sus palacios. ¿Esto es historia o esto es profecía que hemos visto cumplido en nuestro día? Porque cuando el 7 de octubre salieron de Gaza para atacar a Israel, mataron 1,300 y tomaron muchos como en cautividad. ¿Qué pasó? Israel lo atacó y cayó fuego sobre el muro, como dice la Biblia, y quemó mucho. Gaza muy quemada. Muy triste, muy triste. Pero ellos dicen, no, Israel es malo por atacar. ¿Ok? ¿Por qué no dicen que los terroristas son malos por haber atacado a Israel? ¿Qué pasó en Gaza? Bueno, yo estuve, entonces yo lo vi. Y yo lo pregunté, porque yo quería saber. Y Israel dio esa tierra de Gaza a muchos de los palestinos. A los, pues podemos decir, palestinos. Y ellos dijeron a sus propios, hay que salir. Entonces muchos judíos salieron de Gaza para regalar la tierra a los de Palestina. Y hasta dieron mucho dinero a ellos. Y en vez de tomarlo y hacer un lugar bueno, Hamás entró y empezó a quitar los tubos sépticos para hacer misiles, para tirar a Israel. Entonces Israel hizo algo bueno, dando tierra, y ellos usaron este lugar como su base militar para atacar a Israel. Y la Biblia dice, por esto Dios va a castigar. Y han recibido su castigo, ¿verdad? Sofonías 2, 1 a 7. Otro versículo de la Biblia que habla de Gaza. Congregaos y meditad, gente no amable. Antes que se cumple el decreto y el día se pase como el tamo. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira del Señor. Antes que el día de que ira del Señor venga sobre vosotros. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra y pusisteis en obra su juicio. Buscad juicio, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. La Biblia está diciendo, no sea terrorista. No debes tener violencia, no debes atacar a los que Dios dijo debe tener a la tierra. Porque cuando viene el juicio de Dios, va a caer sobre tú. Porque Gaza será desamparada, Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en el mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran al parte del mar, la nación de Cheretim. La palabra del Señor es contra vosotros, oh Canaá, tierra de filisteos, y yo te destruiré hasta no quedar morador. Y será la parte del mar por
por moradas de cabañas y pastores y corrales de ovejas. Y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentará en las casas de Ascalón. Dormirán a la noche porque el Señor su Dios los visitará y tornará sus cautivos. La Biblia está diciendo a los de Gaza, no debes atacar, porque Dios va a destruir y permitir a los judíos vivir ahí. ¿Leen la Biblia los que dicen que están en favor de solo Palestina? ¿Una Palestina libre? Pienso que no. ¿Pertenece la tierra a los de Palestina? Ellos dicen que sí. Ellos andan gritando y diciendo, una Palestina libre pertenece a nosotros. Los judíos robaron la tierra. Son los malos y todo eso. Cuando no es verdad. La evidencia es, por más que 3.500 años, era de ellos. Y la Biblia misma dice esto. Abraham. Génesis 13, 15 hasta 17. Por toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu simiente para siempre. Isaac, Jacob o Israel, los 12 tribus. Y haré tu simiente como el polvo de la tierra, y si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu simiente será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo que dar. Entonces, ¿por qué hay gente que están andando diciendo, no es de Israel, es de los palestinos? ¿Existe una nación que se llama Palestina? Cuando yo lo vi en internet buscando, ¿existe Palestina? Dice lo que se llama el West Bank en inglés, que es parte de Israel, pero ellos dicen, no, esto es la tierra de Palestina. Entonces ya existe Palestina. ¿Cómo fue comenzado este lugar? Comenzó con la PLO, Palestinian Liberation Organization, la Organización Palestina de Liberación, la cual era una organización terrorista que tenía como Yasser Arafat como su jefe. Y ellos son los que gritaron, hay que, echar fuera a todos los judíos, desde el río Jordán, hasta el mar Mediterráneo, entonces de toda la tierra. Entonces la verdad es, cuando uno está gritando una Palestina libre, lo que en verdad están gritando es fuera todos los judíos, que no existe Israel y que no existen judíos. Bueno, para mí esto es malo. Querer la muerte de una raza entera, de un pueblo entero, querer que son matados. Qué horrible es, ¿verdad? Bueno, yo fui un poco largo y no quiero ir muy largo, pero yo veo a todo esto y yo veo dos lados. Yo veo el lado de los judíos que dicen, esta tierra es de nosotros porque fue prometido de Dios a nosotros por más que 3.500 años. Y yo veo muchos como yo, cristianos, afirmando, diciendo, sí, leímos la Biblia y creemos que Dios es el Dios verdadero y que esa tierra sí es de ellos. Y yo veo que esto es el lado de los cristianos, de los judíos, del Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pero yo veo otro lado. Y el otro lado es muchos de la religión de Islam. Y los islámicos o los de Islam, ellos adoran para mí otro Dios, el Dios Alá. Ahora, cuando uno habla con ellos y dice, ¿quién es Alá? Ellos dicen, Alá es el mismo Dios, adoramos el mismo Dios, dicen ellos. Pero estudiando esto, yo digo que yo pienso que no, que el Dios Alá no es el Dios mismo que de la Biblia. Han encontrado los arqueológicos, ¿verdad?
en el año, no me acuerdo, algunos años atrás, descubrieron algo de 1700 antes de Cristo. Encontraron esta cosa, y no me acuerdo dónde, pero era pues histórica. Porque dijo, y era de 1700 antes de Cristo, dijo, Alá era el Dios de la violencia y de revolución. Y cuando yo escuché esto, yo dije, wow, yo sé quién es Alá. Muchos hoy en día dicen, Alá es el mismo Dios de los cristianos, adoramos el mismo Dios. Pero yo digo, no, porque históricamente el Dios Alá es un Dios diferente. No es Jehová del Antiguo Testamento. Alá era Dios de violencia y revolución. ¿Quién puede ser esto según la Biblia? En la Biblia, ¿quién es el Dios que rebeló contra el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios falso que quería revolución contra Dios con sus ángeles? Bueno, esto es Lucifer o Satanás. Isaías 14 dijo, yo haré tal, yo entraré al cielo y botaré fuera a Dios. Y esto es Lucifer, el Dios de revolución. Y también en el libro de Pedro, la Biblia nos enseña del Dios verdadero, que Él cuida de nosotros, Él ama a nosotros. Y dice, hay que tener cuidado del Dios falso, del diablo, de Satanás, quien es como un león que quiere devorar. Entonces, ¿de quién es la violencia? ¿De quién es la revolución? De Lucifer. Entonces, yo veo a Alá como el Dios Lucifer, el Dios falso. Satanás, podemos decir, o el diablo. Entonces, yo veo a esto no solamente políticamente, una nación contra otra nación, una religión contra otra religión. Yo veo un Dios contra otro Dios. Y Satanás tiene su pueblo y él está diciendo, oiga, pueblo mío, quiero que bota fuera de la tierra la gente de Dios. Entonces yo veo que esto es nada más que una lucha o una guerra entre Dios y el Dios falso, Satanás. Bueno, vamos a Jeremías 10:10. Si tú estudias Islam, tú vas a encontrar que el Dios de Islam es muy diferente que el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor. Y la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos quien Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Importante conocer el Dios de la Biblia, porque Él es el Dios verdadero. Y Él es un Dios de amor, no un Dios de violencia y revolución. Y de este Dios verdadero, Él nos dice en Juan 13:34, este Dios de la Biblia nos dice esto. Juan 13:34. Dice, y después voy a Jeremías 10:10. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os amé yo, que también os améis los unos a los otros. El cristianismo enseña a amar, no revolución, no matar, no violencia. Pero los terroristas quieren matar y no quieren amar. Si todos son cristianos, no hay terrorismo. No hay los que gritan, fuera de nuestra tierra. Todos pueden amar uno al otro y vivir juntos en amor. El problema es, hay dos dioses. Y ahora es tiempo de tomar la decisión. ¿En cuál lado voy yo? Porque un lado tiene el Dios verdadero, de amor, y el otro lado tiene un Dios de odio, de revelación, de revolución y de ¿qué? De violencia. Bueno, los de Islam dice, bueno, nuestro Dios es el Dios verdadero y Él no tiene hijo.
Ok, pero la Biblia habla del Dios verdadero. Y voy allí en un momentito, pero mire lo que dice Jeremías 10:10. Mas el Señor Dios es la verdad, o es el verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Y su ira tembla de la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Algún día viene Jesucristo desde el cielo a la tierra. Y Él va a matar a todos. Vamos a Sofonías capítulo 3. Y Él va a destruir a todos que están en contra de Él y la Biblia. Y la Biblia habla de la batalla de Armagedón. Quizás has escuchado tú de Armagedón, quizás no. Pero ¿qué dice la Biblia? Bueno, la Biblia dice que el Dios verdadero, Jesucristo, va a descender y destruir en el valle de Megiddo el anticristo. Y en aquel entonces el anticristo va a tener todas las naciones en contra de Israel. Y él va marchando en la batalla y Cristo gana. Y Cristo va a destruir cada nación, como hemos leído. Y en Sofonías 3:8 leímos. Dice, por tanto, esperadme, dice el Señor, al día que me levantaré al despojo. Porque mi determinación es reunir las gentes, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo con el furor de mi ira. Porque del fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Dice el Dios verdadero que algún día Él viene a destruir al anticristo. El anticristo va a estar de este lado, bajo Lucifer, bajo Satanás. Entonces yo enseño todo esto para que puedas saber. Esto es más que solamente Israel contra los de Palestina. Esto es el Dios falso contra el Dios verdadero. ¿Y quién gana? El Dios verdadero. Y Él va a destruir todos. Pero la Biblia dice en Revelación o Apocalipsis que Satanás, él va a engañar todas las naciones para que todos estén en su lado. Por esto entendemos que todo el mundo algún día va a estar en contra de los judíos. ¿Por qué en contra de los judíos? Porque los judíos son del Dios verdadero. ¿Ve cómo es más que solo algo político? Es espiritualmente la lucha de los siglos. 1 Juan 5:20. Los de Islam dicen que su Dios es el Dios verdadero. Y yo pregunto a uno de Islam, ok, pero yo soy cristiano. Oh, bueno, es el mismo Dios. Oh, ¿es el mismo Dios, Alá, que tu Dios? Sí, dicen. Sí, pero mi Dios tiene hijo. Oh, bueno, Alá no tiene hijo. Ok, no es el mismo Dios. Pero los islámicos dicen que ellos no creen que tiene hijo el Dios verdadero, su Dios, Alá. Me pregunto a ellos si tú crees en Jesús y ellos me dicen, creo que existe Jesucristo que era profeta. Los musulmanes, los de Islam dicen que creen que Jesús era profeta y que algún día vendrá otra vez. Bueno, los cristianos sí viene otra vez Jesucristo. Los de Islam sí viene otra vez. Muchas veces los de Islam dicen lo mismo. Pero hay que preguntar, Señor musulmán, Señor de Islam, ¿por qué viene Jesús? Él viene para decir a todos, lo siento, estuve equivocado. Entonces, si tú crees en Islam, tú sabes que lo que digo es verdad. Los de Islam dicen que Dios no tiene hijo y que sí existe Jesús y sí viene, pero Él no viene para gobernar, Él viene para decir que Él engañó a todos. Esto no es lo que enseña la Biblia. Esta es otra enseñanza, una enseñanza muy antibíblica. Mire lo que dice la Biblia. 1 de Juan 5:20. Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero y en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Solamente hay vida eterna en Jesucristo. Era un judío. Jesucristo es Dios.
y es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser Dios y Hijo de Dios a la misma vez? Porque Dios es 3 y 1. Es un solo Dios en 3, pero estos 3 son 1. Primero de Juan 5:7. Jesucristo es Dios quien murió en la cruz por tus pecados. Y la salvación solamente puedes hallar en Jesucristo. Y algún día Jesucristo viene y Él va a destruir todos que están en contra de Israel. Entonces yo doy este sermón no para atacar a otro. Yo no ataco a nadie. No doy este sermón para hablar mal de otros. No hablo mal de nadie. Solo para informarte. En este mundo hay muchos estudiantes en muchas universidades aprendiendo en contra de Dios y la Biblia una cosa. ¿De dónde viene? De un otro Dios. Y lo que ellos andan gritando es una Palestina libre. ¿Y qué significa esta enseñanza? Que ellos quieren todos los judíos muertos y fuera de la tierra. Entonces ellos están diciendo queremos que todos los judíos mueran. Desde el río hasta el mar. Para mí esto es muy feo. Esto es odio. Y esto es lo mismo que predican los terroristas que matan y que atacan y que hacen sus actos de terrorismo. Entonces para mí es muy triste ver esto pasando. Como un cristiano, yo veo, no, esto no es de Dios. La verdad es, Dios dio la tierra a Israel. Ellos tienen más que 3,500 años de estar ahí. Y hasta la Biblia profetiza que Dios verdadero vendrá y gobernará de la tierra sobre ellos como el rey de los judíos. ¿Por qué doy este sermón? Porque yo he recibido varios correos electrónicos y hasta llamadas telefónicas de gente que dice que son cristianos, que dicen estamos en favor con esto, una Palestina libre. Y yo les pregunto, ¿eres cristiano de verdad? ¿Entiendes tú de qué hablas? ¿Entiendes la Biblia? Casi todos de los cristianos leen la Biblia y dicen, no podemos estar en el lado de los terroristas. Sí tiene derecho de existir Israel, porque nuestro Dios dice. Y esto es, en verdad, una lucha contra el Dios verdadero y el Dios falso. Y ya es tiempo tomar tu decisión. ¿Cuál Dios vas a seguir? Y si tú tomas seguir al lado de los terroristas, bueno, yo te di mucha advertencia, porque la Biblia dice que no va a ganar. Quizás va a gobernar por 3,5 años, pero ya no. Después de esto, jamás. Dios gana. Jesucristo gana. Jesucristo puede salvar. Y yo quiero que vengas a Cristo Jesús, acepta a Él como tu Salvador, para que vas al cielo conmigo al rapto. O si no vas al rapto, si recibes Cristo, que tú puedes ir al cielo por medio de ser un mártir y no tomar la marca de la bestia. Bueno, mucho más que deseo hablar, pero tengo que ir hasta allí. Pero yo te pido leer esto, porque este libro sí dice la verdad. Y este libro dice que de Israel es la tierra. Y debemos seguir a Dios y oír lo que Él dice. Bueno, Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios permite, en otro domingo. Adiós.